compartí ahí en el grupo. No sé si alguien la leyó y alguien indagó. Yo digo, espero que haya algún curioso por ahí que pueda escudriñar lo que compartí. Pero si no es así, hoy vamos a tener este tiempo especial para escuchar lo que Dios quiere hacer hoy. Hoy, Amén. en cada uno de nosotros. Creo que el Señor nos está desafiando, sacudiéndonos, digo, nos pone a veces en la zaranda para ver de qué estamos hechos. A ver si solamente somos lo que se ve por fuera o que cuando nos sacude realmente sale de nosotros lo que Él espera, la esencia de su Espíritu Santo que ha obrado en cada uno de nosotros. Así que los invito a buscar esta historia. Está en Éxodo. En Éxodo 3. Éxodo 3. Acostúmbrense, siempre les digo, cada reunión, por lo menos cuando me toca predicar a mí, el que puede traiga Biblia, cuaderno, porque es lindo después repasar, meditar en aquello que el Señor nos estuvo hablando cada domingo, cada jueves, porque tal vez nos revele algo especial para cada uno de nosotros. Tal vez hubo un mensaje, una palabra para todos, pero después el Señor quiere revelarse más y más en nosotros en la semana, cuando le buscamos lo personal, cuando examinamos su palabra. Por eso no es para hacer un estudio, sino para que la revelación de Dios se haga vida en cada uno de nosotros. Porque no es lo mismo saber la palabra, sino que la palabra sea revelada a nosotros. Es ahí cuando realmente nos damos cuenta que hay un poder en ella que nos permite ser transformados y lo que el Señor quiere hacer. Bueno, ahí en Éxodo 3, donde los invité a compartir esta palabra, les voy a hacer un resumen de todo lo que dice, por lo menos hasta el 4. En primer lugar, todo esto acontece en Madián, ¿no? Una tierra hacia la cual Dios sacó a Moisés, ¿no? Moisés se crió como si fuera un hijo o nieto de Faraón, ¿no? Después de que su madre lo puso en Moisés y estuvo en el río, fue encontrado por la hija de Faraón, criado por ella, y durante 40 años él estuvo criado por la hija de Faraón, como un egipcio más. Pero sin embargo él sabía que no era egipcio, entonces veía la opresión con que los egipcios trataban a su pueblo de Israel. Y un día quiso hacer justicia por mano propia, quiso hacer las cosas, digo yo, a su manera, y mató a un egipcio, ¿no? Y que estaba atacando y golpeando a los israelitas, y lo mató, y quiso ocultar ese hecho, ¿no? Debajo de la arena, como algunos ya saben la historia, pero resulta que el viento del desierto dejó al descubierto su pecado. Entonces los egipcios empezaron a perseguirlo y él tuvo que huir, y huyó a través del desierto hasta las tierras de Madián. Los madianitas, vamos a ver un poco de historia porque siempre es bueno saber el contexto y es bueno saber por qué ocurrió lo que ocurrió. Los madianitas, donde él llegó y formó una familia, eran descendientes de Abraham, al igual que Israel. Sin embargo, eran descendientes de Abraham con su concubina, que lo relata en Génesis 25, que su concubina se llamaba Setura, con quien tuvo varios hijos, y dentro de ellos estaba Madián. ¿No? Y este pueblo, los madianitas, descendientes de Abraham, no eran pueblo de promesa. Aunque Abraham tuvo varios hijos, como sabemos, Ismael, que lo tuvo con la esclava, Isaac, que lo tuvo con su esposa, que es el hijo de la promesa, también tuvo hijo con Setura, que era una concubina que tuvo. Y a todos ellos, Abraham le dio dones cuando partió, los bendijo, les dio dones materiales. Sin embargo, Isaac fue a través del cual la promesa que Dios le había dado que iba a ser
se propagó a través de la sangre de Isaac. Sin embargo, los hijos de Cetura y los madianitas creían en Dios. Y había mucha de lo que Dios había establecido para el pueblo, que ellos lo cumplían. Sin embargo, vamos a puntualizar en un hecho que es el que me interesa, ¿no? Dentro de eso, Dios, donde vivía Moisés era Madián, dijimos en Éxodo 3, si el que tiene Biblia lo quiere seguir, lo vamos a hacer brevemente. Dios llama la atención de Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? A través de una zarza que ardía, captó su atención. Moisés se acercó. Dios se le da a conocer a Moisés ahí en Éxodo 3:6. Le dijo quién era él. Se le da a conocer por primera vez. Dios le explica el por qué descendió, una razón específica por la cual, un propósito por el cual él descendió en Éxodo 3, del 7 al 9. Dios llama a Moisés, le hace un llamado. ¿Quién tiene un llamado de Dios en este lugar? Dios llama, Dios nos llama con un llamado específico. Capta nuestra atención y nos llama. Moisés responde al llamado de Dios. Antes Dios expone su plan. No solamente lo llama a un propósito, sino le dice el para qué. Voy a hacer esto, no porque tengo ganas, voy a hacer esto y te llamo a ser parte de esto porque yo tengo un plan y un propósito específico, que es el de liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés responde al llamado de Dios después de una larga charla, como todos sabemos, y que se presenta sus incapacidades, y que yo no puedo porque soy tartamudo y porque son más poderosos, y todas esas cosas que nosotros vemos en la carne, todas esas cosas que nosotros vemos con nuestros ojos, y que son reales, pero son tonteras para Dios. Porque Dios está, cuando tiene un propósito, tiene un plan y llama a sus hijos a ese propósito, a ser parte de sus planes, todas esas otras cosas no son una amenaza para él. Sin embargo, Moisés presenta todas estas cosas y Dios tiene cuidado de darle respuesta a todos sus temores. Él tenía miedo porque era tartamudo, él tenía miedo porque no lo iban a escuchar, él tenía miedo, y era real, tenía miedo porque tal vez lo iban a matar, y Dios le daba respuesta determinada a cada una de sus inquietudes. Pero sin embargo, Moisés responde al llamado de Dios, ahí en Éxodo 4, 18. Así que fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, tenía 2, con ella, con Séfora, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto, como también también llevó Moisés la vara de Dios en su mano. Dios le había demostrado visiblemente su poder, transformando esa vara, ¿no?, en serpiente, y vos con esta vara, cuando la pongas, asegurándole que su presencia estaba con él y su poder lo acompañaba. Entonces emprendió este viaje. Y aquí está el sueño que yo tuve, que cuando en realidad es un pequeño versículo en toda la historia que me parece intrascendente. Emprende Moisés su viaje con su esposa y sus 2 hijos. Y dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Bueno, empieza la charla de nuevo. Y él finalmente emprende el viaje. En Génesis 4, 24 ocurre algo. Dios le dice: mirá, Moisés, yo le dije a Faraón, ya te
que dejes ir a mi hijo, por Israel, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. La primogenitura no se trata solo del primer hijo. La primogenitura se trata del hijo de la promesa. Cuando nosotros vemos, si alguna vez lo quieren estudiar y tomarse el tiempo, toda la descendencia desde Abraham hasta Jesús, podemos ver que no siempre la promesa siguió la línea del hijo primero, sino del primer hijo que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo Rubén, que fue el primer hijo de Jacob, no llevó la herencia de la promesa, porque se había acostado con la mujer de su padre, con una concubina, había violado un pacto. Por lo tanto, Dios determinó que iba a hacerlo con otro de los hijos de Jacob. Entonces la primogenitura era lo importante, alguien que tenía propósito, alguien que Dios había elegido. Todos nosotros somos hijos de Dios y hemos sido elegidos con un propósito y una promesa. Ahora, en este caminar de Moisés hacia el cumplimiento del llamado, ocurre algo en unos breves versículos que hacen un gran llamado a nuestra atención. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien a quien Dios llamó, eligió, su presencia va con él, emprendió el camino para responder al llamado, cómo en el medio Dios quiere matarlo? ¿Cómo puede ser? Entonces Séfora tomó un pequeño pedernal, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo, de su primogénito, y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Se terminó el caso. Y este es el sueño que yo tuve. Había una nena adolescente, no voy a decir que era una de redes sociales, no importa, alguien conocida, que le decía a un famoso, que no es el hecho, digamos, es como que uno asocia personas, ¿no?, a un sueño. Esta nena le decía a este famoso, un hombre, le decía: no alcanza con creer en Dios, sino que es necesario convertirse a Él, le decía. Y yo, mientras que escuchaba eso, recordé este versículo escondido, aislado, que decía Séfora, Éxodo 4. Casi imperceptible para cuando leemos toda esta historia tan poderosa. Pero algo ocurrió hasta acá. Ellos iban a entrar al pueblo de Egipto, respondiendo al llamado para una obra poderosa que Dios se había determinado realizar, que ya había avisado al faraón que deje libre a su hijo, a su primogénito, y que no lo había querido hacer. Pero para entrar a este territorio y hacer la obra, Moisés tenía que hacer algo que aún no había hecho, que había postergado, que era circuncidar a sus hijos. La circuncisión, que ya no se hace en el nuevo pacto, ¿no?, pero que en el antiguo pacto tenía el poder de marcar a los que le pertenecían a Dios. La circuncisión era una marca que indicaba que eran sus hijos, que le pertenecían, que habían sido apartados, santificados para Él. Y en Madián la costumbre era postergar eso hasta la adolescencia. Sin embargo, en Israel se hacían los 8 días de nacido. Y Moisés había postergado, de acuerdo a las costumbres de Madián, algo que para Dios era muy importante: marcar a los hijos que eran de Él, apartarlos,
santificarlos. Y él no podía entrar si eso no se hacía. Porque sus hijos iban a ser del mundo, de Egipto. Entonces Séfora entendió en ese instante, lo circuncidó a su hijo y dijo: tú eres para mí esposo de sangre. Y se alineó a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuánto hemos postergado nosotros en consagrar cosas en nuestras vidas? Que sabemos que deben ser consagradas a Él. Tal vez estás sirviendo, estás predicando, estás dirigiendo, estás haciendo el sonido, estás administrando la iglesia, estás limpiando, esta es la adoración, estás enseñando en alguna área, estás predicando afuera. No sé qué estás haciendo para Dios. ¿Cuánto hace que postergás aquello que sabés que debes consagrarle a Él? Porque no es a nuestra manera, es de acuerdo a sus principios. ¿Qué es lo que estamos postergando? Y yo hice una lista. Es tiempo de consagrarnos, y seguramente cada uno de nosotros se tiene que tomar este tiempo para determinar qué es lo que no ha consagrado aún. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que no importa lo buenas que sean, sino que estén alineadas a la voluntad de Dios. Nuestras palabras que salen de nuestra boca, nuestras relaciones. ¿Consagraste tu relación con tu amigo, tu amiga, tu hermana, tu padre, la chica que te gusta, chico? ¿Consagraste? ¿Te consagraste? ¿Consagraste tu sexualidad? ¿Consagraste a tus hijos? Consagrar significa apartar. No es que te aislás del mundo, vivís en el mundo. La palabra dice que vivimos en el mundo, pero no somos de él. Pero consagrarse significa: me aparto, lo guardo para lo santo, lo guardo para Dios. ¿Apartaste tu trabajo para ser santificado, tu carácter, tu economía? ¿Guardas tu corazón y lo apartás para que no entre lo que no debe entrar? Enojo, ira, contienda. Era necesario que antes de pisar Egipto, Moisés y su familia se consagraran. Querían obedecer, querían hacer la obra, pero era necesario que se consagraran. Las cosas de Dios no se hacen así más. Ay, el Señor es bueno, tengo su gracia, Él tiene misericordia de mí. Cuando somos de Cristo, todos somos de Cristo, todos somos acá de Cristo, somos sus hijos, pero las cosas no se hacen con buenas intenciones, se consagran a Él, se hacen bajo sus principios, se hacen a su manera, se hacen a su manera. Alguien el otro día le mandó un audio al pastor y le dijo: te quiero pedir perdón, disculpas, porque vos confiaste en mí y yo hice cosas a tus espaldas, y ahora el Espíritu Santo me está retando. El Espíritu Santo me está indicando que aunque lo que yo hice, no hice algo malo, pero no lo hice bajo tus principios, lo hice bajo a tu espalda. Y me llamó la atención el Espíritu Santo. Por eso te quiero pedir perdón. No se trata de hacer cosas para Dios. Se trata de hacerlo a su manera, debajo de sus criterios y sus principios. Y para eso es necesario conocerle. Cuando David fue a buscar el arca de la presencia, lo conocen la historia,
alguna vez el pastor lo predicó. Cuando David fue a buscar el arca de la presencia, lo intentó haciéndolo a su manera, ¿se acuerdan? Fue con alegría, fueron todos a buscar, hasta que ahí en Samuel 6 y 7, dice, y Usa, cuando extiende su mano para alcanzar el arco que estaba cayendo, Usa cae muerto. Y ahí se dio cuenta David de que por más que había tenido la mejor intención y porque por más que había movido todas las cosas para recuperar la presencia de Dios, se dio cuenta que las cosas no eran a la manera de él, sino como Dios lo había determinado que debía ser hecho. Entonces fue a las Escrituras, corrió a ver cómo decía Dios que debía ser hecho y se vistió de la mejor manera. Todos se santificaron. El arca no se ponía arriba de un carro, iba sostenida por cada levita. Había una manera específica que tenía un principio bíblico, espiritual, porque Dios es espíritu. Y había una forma espiritual en la cual él tenía que traer el arca a su casa. La consagración es apartarnos para lo sagrado. Hoy es el día. ¿Qué tenés para consagrar? Quiero que cierren los ojos y que se pongan a pensar, ¿qué tengo que consagrar en esta noche? Mi boca, mi forma de hablar, mis pensamientos, mis relaciones, mis tiempos, mi tiempo, el tiempo, ¿a qué lo dedico o lo pierdo? ¿Lo invierto o lo pierdo? ¿Lo uso para lo profano o lo uso para consagrarlo a Dios? Mis hijos, ¿qué les enseño? ¿Cuánto tiempo les dedico en enseñarles tu palabra, en orar con ellos, ahora en reprenderlos? Cuando no hacen las cosas conforme a tu voluntad, dándoles la explicación, abriéndoles tu palabra. ¿Qué me falta consagrar? ¿Mi sexualidad? ¿Lo privado, lo íntimo? ¿Qué me falta consagrar? ¿Mi servicio? ¿Vengo y lo hago, lo cumplo, reniego? ¿O vengo y, Señor, no importa lo simple que sea, no importa lo sencillo limpiando este baño, nadie me ve, vos me ves. Esta es una ofrenda para vos, Señor. Nadie me ve. Como a David, nadie lo veía cuidando las ovejas, ni lo registraban, pero vos veías y decías, este tiene un corazón conforme al mío, este me sirve, este me es útil. ¿Qué es lo que debes consagrarle a Él? Mis proyectos, mis anhelos, mis deseos, tal vez son válidos, pero es a su manera, de acuerdo a sus criterios, en sus tiempos. Parece que la circuncisión no era en cualquier momento, era en un momento determinado. ¿Qué tengo que consagrar en esta noche? Señor, estoy dispuesto. Tengo sueños para servirte, tengo dones, tengo talentos. Los consagro a vos, no para el mundo, para vos. Y si tengo grandes sueños, consagro el tiempo que sean cumplidos. No voy a forzar en la carne que se cumplan, sino voy a esperar en tus tiempos, porque es para vos, cuando vos digas sí. Hoy es el día. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, sus pensamientos, sus intenciones, sus palabras, sus relaciones, su matrimonio, su sexualidad, sus hijos, su trabajo, su carácter, su economía. Y por
Poné ahí lo que vos quieras consagrar en esta noche. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, apartado, que es tu culto racional a Él. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Agradable y perfecta en su debido momento, en sus tiempos, a su manera, bajo sus principios, los principios del reino, no los del mundo, no los de la carne, no los míos, los del reino. Para eso es necesario escudriñar su palabra, conocerle a Él. El Señor Jesús una y otra vez dijo, el reino de Dios es como. Una y otra vez, el reino de Dios es como. Y aplicaba principios. Y sus hijos deben regirse y vivir bajo sus principios. Eso es consagración. Eso es ser apartados. No irnos del mundo, sino no somos del mundo, ni vivimos bajo los principios del mundo, sino a su manera. Y quiero que te pongas de pie. Quiero que hagas esa oración, Señor. Hoy te pido perdón. Hoy entrego esto. Vos sabés, entrego esto, consagro esto, consagro mis pensamientos, consagro mis planes. Aún si anhelo tener una familia, la consagro hoy. Consagro a la esposa o al esposo que vos me vas a dar. Que no sea mi ansiedad, mis miedos, mis temores. Yo confío en vos, Señor, que en su tiempo tú me darás aquello que anhelo, la persona idónea, donde pueda disfrutar mi sexualidad, donde pueda disfrutar nuestra intimidad, de conocernos, de hablar de vos, de tener planes conforme a los tuyos. Señor, bendigo a cada joven que sueña en esta noche con formar una familia, con tener una esposa, un esposo, Señor. Bendecilo, Señor, que esta certeza de que tus planes son perfectos, Señor, se derrame sobre ella. Que se consagre a ti, Señor, para esperarte, para esperar los tiempos. Aquellos que anhelan, Señor, un hijo que no ha llegado aún, que consagren ese hijo, aunque hoy no lo tienen y no lo ven, que lo consagren hoy, Señor, porque en su debido momento y en tus planes está, Señor. Tú lo harás conforme a tu voluntad. Aquellos que tienen proyectos personales, una casa, Señor, consagren ese anhelo, ese deseo, y esperen en ti, Señor. Aquellos, Señor, que se lo perturban sus pensamientos, que consagren sus pensamientos y que se alineen a tu palabra, sus emociones, su corazón. Señor, aquellos que tienen hijos en esta hora, Señor, consagramos cada hijo, Señor.